la cruz por salvar al más vil pecador. Será que algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Ya llevo el Cordero de Dios, oh de mi alma, la condenación. Oh, yo siempre Jesús en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de Después de un día de trabajo, nada como una buena charla con los compas, con los amigos pues. Hablar un poco de todo, de lo bueno, de lo complicado, de lo retador que es ser hombre en estos tiempos. Porque aunque somos feos, fuertes y formales, tenemos mucho que aprender para cumplir nuestro propósito como hombres en esta vida. Estás entrando a una zona para hombres. Bless FM presenta Hombres en Desafío. Comenzamos. Listo. Así es, estamos comenzando. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Hombres en Desafío. Les saluda su amigo Carlos Félix Belmonte. Hoy estamos iniciando un programa más de Hombres en Desafío y nos sentimos muy contentos de poder transmitirles. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga, estimados radioescuchas, estén donde estén, en su casa, en la oficina, en su carro, en el transporte público, en la carretera, en el rancho. En fin, donde estén, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos emitiendo desde Radio Bless 101.5 de FM en La Paz, Baja California Sur, Puerto de Bendición. ¿Cómo la ven, compañeros? Puerto de bendición, no de ilusión, de bendición. Eso es todo, ¿sí, mi Carlos? Entonces, estamos transmitiendo del 101.5 FM, pero también pueden vernos y escucharnos en vivo a través de Facebook Live y YouTube. Si usted nos está escuchando por la radio y quiere además tener la oportunidad de ver el programa en vivo, conéctese a Facebook Live o a YouTube y ahí nos va a poder ver en vivo y en directo. Este es nuestro programa número 29 de este lunes 26 de abril. Deseamos que les agrade, que sea útil para su vida diaria. Ese es el propósito, esa es la motivación que
que nos mueve el que lo que aquí nosotros le compartamos les sea útil, les sea de edificación. Hombres en Desafío está integrado por mis compañeros Johnny y Miguel, que les cedo el micrófono para que les den un saludo. Mi Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel, Buenas ¿cómo noches, estás? Buenas noches. Buenas Johnny. noches a todos mis radio, Facebook, YouTube. Escucha que nos están Órale. escuchando desde donde quiera que anden, si andan en la bicicleta, si andan en el triciclo, en un patín, en no sé, hasta arriba de la escoba no le hace, pero donde nos esté escuchando, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ya es el último lunes del mes de abril de este 2021, así es que ya se está yendo abril, pero con todo. Pero recuerden, el viernes es 30 y hay que festejar a nuestros pequeñines. Mi nombre es Juan Manuel, recibo un saludo, no te vayas, ve alistando tu café, tu tecito, tus Las quesadillas, porque palomitas. las palomitas, las galletitas, ¿por qué las escondiste, mi Carlos? Me las moviste. Pues, aquí las tenemos. Y los cacahuates me los moviste también, Miguel. Pero la verdad este va a ser un programón, así es que no te muevas ahorita. Miguel te va a adelantar un poquito. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, mi Johnny. Carlos, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Ya arrancamos Hombres en Desafío. Y muchas gracias a todos aquellos que nos están sintonizando por la 101.5 de FM. Hoy ya, en esta semana, como bien decías, mi buen Johnny, la última semana del mes de abril, ya este cuatrimestre del año va rapidísimo. Mi buen Charlie, hoy tenemos un tema interesantísimo, mi Charlie, como todos. Así es, así es. Y antes de pasar al tema, queremos darle las gracias a Germán, que siempre nos está apoyando aquí en los controles técnicos. Muchas gracias, Germán. Y sí, efectivamente, Germán. Thank you very much. como dice Miguel, hoy tenemos un programa muy bueno, creo que todos, pero cada lunes podemos decir, y con razón, que es mejor que el anterior. Bueno, el tema del programa de hoy es fe para procesos cortos y también para procesos largos. Vámonos. Fe para procesos cortos y también para procesos largos. Es un tema que nos va a ayudar mucho a entender qué tipo de fe se ocupa para determinadas circunstancias de la vida, para determinadas situaciones, para los desafíos que como hombres se nos presentan, para los retos. Entonces, de eso va a tratar el programa. Y miren, en el transcurrir de nuestra vida, yo creo que lo que más nos desafía son los cambios, ¿no? El cambio es algo inevitable en la vida. Todos los días son diferentes, como dice la palabra. Cada día trae su propio afán. Entonces debemos estar muy preparados con la fe para poder enfrentar todos esos cambios. Porque miren, toda la creación se rige por tiempos, estaciones y ciclos. Mientras la tierra exista, dice la palabra, ahí en Génesis habrá frío y calor, invierno y verano, noche y día. Entonces nos regimos por ciclos. Desde el momento en que el hombre nace hasta el momento en que muere, su cuerpo sufre cambios constantes. Aún así, fíjense, el ser humano le cuesta adaptarse a los cambios. Por lo general, no son bien recibidos. Todo aquello que mueve al hombre de su zona de confort Sí. le provoca inseguridad, ansiedad y temor. ¿Cómo la ven, compañeros? Sí, son difíciles recibir los cambios. Los cambios nos retan, los cambios nos desafían. Entonces, yo creo que lo que tenemos nosotros los hombres en desafío es la fe. La fe para poder enfrentar esos desafíos, esos retos que es el cambio, ¿no? Y bien dice la palabra, ¿no? Que la fe es más preciosa que el oro, así lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, ¿no? Y tenía mucha razón en eso cuando lo dijo, ¿eh? Porque miren, cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe y de nosotros depende cómo la utilicemos, ¿sí? Miguel, tú tienes una medida de fe, Johnny, tú tienes una medida de fe, yo tengo otra, Germán tiene otra, en fin, todos los que creemos en Jesús tenemos una medida de fe y va a depender de cada uno de nosotros cómo la utilicemos, cómo la concibamos, cómo la veamos, pues. Entonces, por eso es que la fe es más preciosa que el oro, porque miren, muchas veces los milagros suceden o dejan de suceder según lo que tú y yo creamos, ¿sí? La fe es fundamental para poder bajar las bendiciones, bajar los milagros que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Porque dice que es imposible, sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea, que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le aman.
Entonces, debemos tener esa fe siempre fortalecida, porque toda nuestra vida, absolutamente, en la confianza que tengamos en el Señor, así debe ser nuestra vida. Va a depender absolutamente de la confianza que tengamos en Dios, de nuestra fe. Tener ese referente absoluto en nuestra vida es crucial, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que hablábamos que el referente absoluto para todo es Dios. Entonces, hay fe para un momento específico, corto, y también hay fe para procesos largos. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que hemos titulado, como ya les decía, fe para procesos cortos y también para procesos largos, ¿sí? Debemos de tener esa fe bien ubicada. Miren, la palabra nos da varios ejemplos de esa fe así que podemos decir instantánea, ¿no? O rápida. Por ejemplo, Jesús sanó al hombre leproso en el instante que le tocó, y también al hombre ciego a quien le dijo, conforme tu fe sea hecho, ¿sí? Así es. Entonces, como hombres debemos desarrollar una fe que siempre nos segurice y nos impulse, pues, y no ser presa fácil del desánimo y no perseverar en los desafíos. Porque como les decía hace un momento, todos los días vamos a enfrentar un desafío, vamos a enfrentar un cambio, y si nosotros no aprendemos a desarrollar la fe, la convicción de que el Señor está con nosotros y que somos sus hijos, va a ser muy difícil pues poder salir adelante. Hay otro ejemplo en la palabra también donde hubo ese milagro rápido, así es la mujer con flujo de sangre, ¿sí? Ella había estado mucho tiempo con esa enfermedad, pero quedó curada solamente al tocar el manto del Señor, fíjense, nomás con tocar el manto, y quedó sano. Y fíjate también, Sano. Carlos, y dice también que había gastado todo, o sea, vio a todo lo que tenía que ver, miró y gastó, pero ella dijo, por aquí va a pasar el maestro, ella escuchó, Ujú. y bien lo dices, ¿no? Con tan solo tocar. Sí, wow, qué respuesta, ¿no? O sea, Tuvo qué fe, la la fe mujer. de Qué esa fe. mujer, ¿no? Entonces, es una fe que podemos decir, en un proceso corto, ella fue bendecida por el milagro que tanto anhelaba, pues, de ser sana, ¿no? Otro ejemplo es el centurión romano, ¿sí? Él sabía de autoridad, entonces no solo recibió el milagro de sanidad para su siervo, sino que también tuvo el honor de ser halagado por Jesús. Fíjense lo que dijo el Señor de él: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, así existen muchos ejemplos y milagros donde la fe de las personas tuvo procesos cortos, instantáneos. Es decir, donde la persona anhelaba, imploraba, rogaba, oraba por algo y le sucede pronto, ¿sí? Le pasó rápido la respuesta de Dios. Entonces, nosotros a veces queremos aplicar la misma fe para lo inmediato en nuestras vidas y para afrontar procesos largos, pero no es posible, pues. No es posible en ocasiones, y ahí es donde vamos a ser probados, pues, donde vamos a ser probados en nuestra fe. Entonces, así como hay una fecha para inscribirse, por ejemplo, en la universidad y otra diferente para lograr terminar la carrera y graduarnos, es así como podemos ejemplificar la fe en procesos largos, ¿sí? Los procesos largos de fe nos ayudan a madurar y confiar en Dios por sobre todas las cosas. Es cuando más confiamos en el Señor, cuando tenemos una petición, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una circunstancia que pues no podemos nosotros resolver, no podemos poseer, tener algo, es cuando más tenemos que confiar en Dios. Y pase el tiempo, nuestra fe no debe de menguar. Debemos estar con los ojos puestos en Jesús, como dice la palabra, ¿no? El autor y consumador de la fe. Entonces, si yo tengo fe y si tengo una situación que está tardando en resolverse, pues tengo que pararme sobre esa fe, ¿no? Y caminar en fe y esperar los tiempos de Dios y confiar que el Señor va a hacer, ¿sí? El Señor nunca llega ni antes ni después, llega en el tiempo justo. Así es. Para todos. Entonces, mientras llega ese tiempo justo, pueden pasar años, meses, días, semanas, pero lo importante es que nosotros no decaigamos, pues, sino que sepamos tomarnos de esa fe a largo plazo, pues,
¿sí? Así es. Porque para todo hay una fecha, como lo decía hace un momento, pues uno se inscribe en la universidad y sabe que va a pasar un proceso y vamos a terminar la carrera. Entonces, igualmente, no todo lo que empezamos tiene un proceso, va a tardar. Muchas cosas no son rápidas, no son instantáneas. Y la fe también es así. La fe, como decía, a veces tenemos que esperar y no desmayar. Es impresionante creerle a Dios por milagros que se obtienen en un instante, pero también necesitamos fe para ser capaces de mantenerlos y de no perder lo que nos dio. ¿Sí? Aleluya. A veces recibimos el milagro y nos olvidamos del Señor. Se nos va la fe, pero podemos perder ese milagro, pues, porque hacemos una mala administración de un milagro, algo que el Señor tuvo a bien bendecirnos. Fíjense, cuando Jesús llamó a Pedro a caminar hasta él sobre las aguas, Pedro empezó a hundirse porque su fe era de un momento, no para todo el proceso, pues. ¿sí? Oh. Entonces, Pedro dijo, Señor, llámame, quiero ir contigo. Y el Señor dijo, ven. Y empezó Pedro, ¿no?, a caminar en el agua, pero titubeó, le faltó fe para llegar hasta donde estaba el Señor. Y fue cuando se empezó a hundir, ¿no? Entonces dejó de recibir esa bendición de poder caminar sobre el mar, que nada más Jesús y Pedro, en unos cuantos pasos, han caminado sobre el mar aquí en la tierra. ¿sí? Entonces le faltó fe, pues, y se le fue la bendición. Entonces nosotros muchas veces, por no perseverar en la fe, por no permanecer convencidos de que Dios está en control de la situación, de que Dios nos ama, de que Él no nos va a maldecir, sino al contrario nos va a bendecir, podemos perder la fe, podemos desenfocarnos, pues. Entonces siempre hay que tener presente el amor y la bondad de Dios hacia nosotros y saber esperar en esa fe para los procesos largos, ¿sí? Porque cuando se da el milagro en un proceso corto, pues gloria a Dios, aleluya, todo bien, muy bonito, muy agradable. Pero cuando no, ahí realmente vamos a ver de qué está hecha nuestra fe, ¿sí? Entonces, Jesús les decía a las personas que sanaba, vete y no peques más, porque es importante que después de obtener el milagro, debemos cambiar también nuestro estilo de vida y convertirnos en personas de fe de un proceso largo, pues, fe que nos acompañe toda la vida, ¿sí? Fe que esté con nosotros para las cosas, para las bendiciones que pronto llegan, pero que también esté en nosotros esa fe esperando las bendiciones que tardan más tiempo, ¿sí? Que no se nos vaya la fe, pues. Entonces, teniendo este antecedente o introducción, queremos compartir con ustedes en Hombres en Desafío algunos pasos para fortalecer nuestra fe. Vamos a compartir algunos pasos para fortalecer nuestra fe. ¿Están listos? ¿Están listos, compañeros? ¡Listos! Muy bien, excelente introducción, mi buen Charlie. ¿Cómo andamos en las redes sociales, mi buen Johnny? Mi tremendísimo amiga, andamos muy bien, fíjate, un saludo para todos nuestros hermanos. Mira, Homero Chavaría, bendiciones, hermano, gracias, pues dice, hermanos, bendiciones desde la Plación. Mira, también está nuestra hermana Isa Virgen, un saludo para nuestro hermano Rodolfo Escobar. Un saludo para todos. Aquí estamos, mi hermano, mejorando en mi salud. Qué bueno, hermano Rodolfo, Dios le siga proviniendo esa salud que usted tanto necesita. Dios me lo bendiga, hermano, también, ¿cómo se llama? Pues aquí están los que también no puedo ver, mi hermano Paco. Si no estás en la bicicleta, porque mi hermano Paco es biker, ahí donde lo ven a mi hermano Paco, ahí anda en la bicicleta. Prende el foquito, tanto de enfrente de mi Paco y como el ámbar de atrás, mi Paco. No sabe que se te atraviesa un burro por ahí. Mire. Ok, bueno, solamente que ande por acá para los planes. A los planes, ¿no? No, pero no estoy hablando de un animal, es que a veces atraviesa cada persona, mi hermano. Que Bueno, qué bárbaro. ahí en el malecón hay de todo, ¿eh? Sí, no, hombre. Qué bárbaro, Miguel. Muy bien. Todo anda muy bien en las redes sociales y en la radio. Qué bueno, mi Johnny, muchas gracias por esos comentarios. Y bueno, este es un tema, como bien lo ha explicado Charlie, buenísimo, ¿no? Una fe para tiempos cortos y también para tiempos largos, la fe instantánea y esa fe que nos ayuda a madurar y crecer en Dios, ¿no? Como punto número uno, para ampliar este tema, este proceso nos va a ayudar y tenemos que saber que hay una esperanza contra todo obstáculo. Debe haber una esperanza sobre Así esperanza. es,
Sí. Una esperanza contra todo obstáculo, ¿no? Y cuando hablamos de fe, ustedes saben, y rápido se viene a la mente, y no podemos dejar de mencionar la historia de Abraham, el padre de la fe, ¿no? Así la Biblia lo llama. Entonces, Romanos 4, versículo del 17 al 21, se los voy a leer para meter a introducción el tema. Habla de la fe de Abraham, precisamente. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué escritura tan hermosa de que habla acerca de la fe, de un acontecimiento que vivió Abraham. Una de las particularidades de Dios es que Dios, nos podemos dar cuenta que habla de las cosas como si ya fueron, aunque aún nosotros quizás las estemos viendo que no han sucedido, pero Dios tiene esa particularidad de ver las cosas como si ya fueron. Así le sucedió a Abraham, un hombre de fe, de lo que acabamos de leer, ¿no? Si prestamos atención a los verbos, de este pasaje, llegar a ser padre está escrito en futuro, y se le había dicho, está escrito en pasado. O sea, Dios le mandó a tener un hijo para ser una gran nación de su hijo. Entonces, habla de pasado y de futuro. Entonces, cuando ya Abraham, Dios les habla, ya Abraham tenía 100 años. Entonces, para Abraham, el reto no era ganar una guerra o conquistar una ciudad, eso a lo mejor hubiese sido más fácil, ¿no? Entonces, el tema era que tenía que dar a luz a un hijo. Wow. La vida de Sara, ¿no? Entonces, prácticamente el Señor le mandó a hacer algo naturalmente imposible. Entonces, sin embargo, Abraham, un anciano ya, creyó que podía engendrar en Sara, que era estéril aparte. Hay un paquete, y sobre ese paquete hay otro obstáculo, o sea, hay una esperanza contra todo obstáculo. Entonces, este ejemplo nos ayuda a nosotros a pensar cuál es el proceso que nosotros estamos viviendo, cuál es ese proceso largo que estamos viviendo. ¿De qué tengo que echar mano en ese proceso largo? No hay un milagro instantáneo, no hay un milagro rápido. Entonces, esa pregunta quizás salte ahorita en tu corazón o en tu mente, ¿no? Entonces, esa es la pregunta: ¿qué proceso de fe estás viviendo actualmente? ¿Una fe con un proceso corto, como dijo Charlie, gloria a Dios, o una fe con un proceso largo, ¿no? Entonces, la fe de Abraham, dice la Biblia, que nunca se debilitó, por el contrario, se fortaleció incluso al pensar que podía lograr procrear, y seguramente también pensó en algunas otras cosas, como a lo mejor necesitaré fuerzas para ver crecer a mi hijo, educarlo, enseñarle. Entonces, la fe de Abraham no se debilitó. La Biblia habla acerca de que Abraham creyó contra toda esperanza, ¿no? Entonces, de igual manera, todos nosotros deberíamos de mantenernos en el milagro que estamos esperando, incluso si lleva un proceso largo o corto, incluso también cuando otras personas, las circunstancias y hasta nuestra propia carne nos digan es imposible. Es ahí donde nosotros tenemos que saber que la esperanza, que la fe va contra todo obstáculo. Entonces, en ese proceso largo debe de existir una esperanza contra todo obstáculo, mi buen Johnny. Así es, Miguel. Fíjate, y convertirse en alguien de fe que va más allá de los instantes milagrosos requiere afrontar un proceso difícil donde incluso estaremos solos, sin nada más que nuestra esperanza que luchará contra todo, otra esperanza adversa. No te desilusiones o amargues si estás solo y piensas que no tienes apoyo de nadie, como bien lo decías ahorita de Abraham. Imagínate,
Él estaba con toda su fe bien puesta y luego Sara no lo creía. Hasta se rió en un momento, ¿no? Sí. O sea, se rió como lo platicamos atrás de cámaras, para decirlo de esta manera. O sea, ahí estaba Abraham con toda su fe puesta, pero en un momento de incredulidad también, porque hoy ya era viejo, 100 años. Sí, ya eran viejos. Y hay una particularidad ahí, o sea, solos, atravesar un proceso largo de fe solos. Es todavía más complicado, Sí, ¿eh? es 7 veces más complicado, ¿no? Sí. Y es bien como lo decimos ahorita, y piensas que no tienes apoyo de nadie. Todo este proceso vale la pena de ser merecedores de ver el sueño de Dios realizado en nuestras vidas, muchachos. No te conformes con tener momentos de fe, no nos conformemos nada más con agarrar esos momentos de fe nada más. Enfrenta el proceso para convertirte en un hombre de fe, fortalecido, listo para recibir y mantener las bendiciones, porque cuando el Señor manda esa fe, cuando el Señor nos da ese milagro, esos momentos en los que estamos enfrentando y el Señor nos da una sustitución de algo o simplemente recibimos las bendiciones, nosotros tenemos que recibirlas y mantenerlas. Los problemas deben fortalecernos, no debilitarnos. O sea, no debemos de apaciguarnos, de echarnos para abajo. Ahora sí que al contrario, hay que darle duro para adelante. Demostremos de qué estamos hechos, de la materia prima de Dios, no de la materia prima ahora sí carnal, sino es que nosotros fuimos creados por parte de Dios para vencer obstáculos, para afrontar obstáculos con esa fe, porque todo depende de nosotros, mi Carlos y Miguel, y de la confianza que tengamos en aquel que todo lo puede, porque no es que quiénes somos nosotros, sino es quién está con nosotros, muchachos. Así es, esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Así es. No nos dejemos vencer por el primer problema. Muchas veces vamos a hacer algo y ya el primer problema ya es el primer obstáculo. Ya nos está derrotando casi, ¿no? Sí, cuando tan fácil, si nomás es cruzar la barda, pon un banquito, pega un brinco y ya estás del otro lado, hombre. Y si no, pon un perro picudo y vas a ver, suéltale la cuerda y vas a ver que vas a brincar, ni el hombre araña te va a alcanzar. O sea, lucha por levantar tu empresa, obtener tu título universitario, lograr tu sueño, qué carrera vas a estudiar, tu matrimonio, tu iglesia, qué sé yo. El noviazgo, Germán. Lucha por tu noviazgo, Germán. Sí, así es. Abraham se enfocó en lo que debía hacer y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Si alguien ya lo hizo, alguien más lo puede hacer. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham, mi Carlos y Miguel? Creyó a Dios. Creyó a Dios. ¿A quién? A Dios. A Dios, exacto. No le creas a lo que te dice el amigo o la amiga, las noticias. No, créele a Dios. No contaban con medicamentos que le dieran vigor, solo tenía un proceso de fe que vivir. Y ese proceso de fe de vivir fue confiando en el Señor. Fíjense, Fíjate. Otras versiones del versículo 19 de Romanos 4 nos lleva a ofrecer diferentes formas de ver esta fe maravillosa. La Biblia de las Américas dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. En ese tiempo todavía 100 años, al parecer, eran 100 años, pero ya no son los 100 años ahorita, porque ahorita ya muchos ya ni llegan. No, era más normal, pues quizá, ¿no? Pero aún así, la misma palabra aquí lo dice, o sea, ya eran viejos, o sea, ya era una manera de que tener un hijo a los 100 años ya es por un decir. O sea que contempló él su cuerpo físico, o sea, Exacto. lo volteó a ver. Exactamente, amiga. Así es que no tengamos miedo de contemplar las circunstancias, así como Abraham contempló su propio cuerpo y no dejó de creer. Si vas al médico y el resultado de un examen es desfavorable, di con fe, no importa, porque por su herida fui curado. Créele a Dios. Si te llaman de la oficina o empleo y existe una alta probabilidad de que te despidan por la crisis que estamos pasando económica, dale la cara al problema y di, no importa. Cuando Dios cierra una puerta, es que Él abre otra y saldremos adelante, ¿verdad, mi Carlos? Sí, totalmente. De eso se trata, pues, tener la fe para largo plazo, pues, como estábamos diciendo al principio, pues, para procesos largos, porque si no tenemos ese tipo de fe, pues, podemos caer en renegar de la fe, pues. Entonces, es muy importante pararnos en los principios de nuestra fe, creerle a Dios como Abraham le creyó y como dice, esperanza contra esperanza, es decir, él barajeó, él puso delante de sí, bueno, ¿le hago caso a las circunstancias o le hago caso a Dios? ¿A quién le creo? Y él dijo, yo le creo a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es tener la fe bien puesta, bien enfocada. Fíjense, otra versión de ese verso 19 del capítulo 4 de Romanos, en la Biblia Dios habla hoy, dice,
Y la fe de Abraham no le debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta que tanto él como Sara estaban casi muertos y que estaban demasiado viejos para tener hijos. Entonces Abraham se daba cuenta del problema que significaba tener un hijo a esa edad, pero pensó en las posibilidades, no en las dificultades. Wow. Sí, eso es tener la fe bien enfocada, pues. Nosotros también debemos hablar de soluciones y no ahogarnos en los problemas. Echémosle leña al fuego de la fe y no al fuego de la desesperación. ¿Cómo andas tú, hombre, que nos estás escuchando? ¿Cómo estás administrando tu fe? ¿Estás consciente de que debes de tener esa fe para procesos largos? ¿Has tenido la experiencia de tener esa fe en procesos cortos donde rápido se te cumple o donde rápido recibes la bendición? Pero creo que lo más trascendente es tener esa fe para procesos largos, porque en la vida todo es muy complicado y la fe para procesos largos la necesitamos, Miguel. ¿Cómo la ves? Así es, mi buen Charlie, ya casi nos estamos yendo a nuestro primer blog y antes de ello vamos a nuestro desafío de memorización. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Hombres en Desafío presenta el versículo de la semana. Muy bien, ahí está el desafío de memorización, el versículo de la semana en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y precisamente, como bien lo decía mi buen Charlie, el tema de la fe en procesos cortos y largo. Hay una versión más, ¿no? Mi buen Charlie, todavía alcanzamos. Sí, hay otra que dice, no se enflaqueció en fe. Fíjate qué interesante. Y otra más dice, y porque su fe era robusta, no se preocupó. Entonces, ¿qué nos habla esto? De que Abraham sabía que debía de permanecer enfocado en las promesas que Dios les había dado. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos aprender a distinguir los procesos en nuestras vidas. Quizás enfrentemos procesos cortos, entonces echaremos mano de una fe instantánea que nos dará la victoria por medio de la fe en el Señor Jesús. Pero tendremos ocasiones en que nuestros procesos durarán más. Es justo donde ocuparemos de una fe que vaya contra toda esperanza. Esa fe robusta que nos ayudará a atravesar del tiempo, a fortalecernos más y confiar en Dios en medio del proceso. ¿Qué proceso de fe estás pasando hoy? Echa mano de la fe para procesos largos. ¡Qué Es la desafío, fe mi más Carlos! fuerte. ¡Qué desafío, Así mi es, Carlos! escríbenos ahí en Facebook qué proceso de fe estás pasando hoy. Vámonos a nuestro corte. Al volver de la pausa, no te pierdas nuestra reflexión de Hombres en Desafío. No te despegues. Hombres, aunque las pedradas estén duras, no se vayan. En un momento regresamos. Hombres en Desafío. Hombres en Desafío. ¿Sabes qué hora es? Es tiempo de orar. Te esperamos todos los martes y jueves a las 7 de la mañana. Acompáñanos y platiquemos con Dios. Tiempo de oración, un tiempo para hablar con Dios. Con el pastor David Paz, aquí en Radio Bless, por el 101.5 FM. Bless FM está en la casa. 101.5 FM. Somos Bless. Bless FM. A lo largo de nuestra vida hemos buscado paz de muchas maneras, en muchos lugares, de muchas formas. Algunas de estas cosas funcionan por momentos. Algunas nos ayudan por momentos. Solo alguien puede traer a tu vida una paz que no tiene lógica, que no tiene sentido. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que viene del cielo. Paz interior. Un programa con temas que te ayudarán a encontrar en Dios la paz que necesitas para cada área de tu vida. Martes y jueves, 10 de la mañana, por Bless FM. Paz interior. Si hay paz en tu interior, habrá luz en tu exterior. Imagina que un día ves al amor de tu vida.
Sabes su nombre, dónde encontrarlo o dónde encontrarla. Sabes lo que hace, lo que dice. Sabes que tu vida sería perfecta a su lado. No puedes dejar de pensar en ella o en él. Cantas, escribes, piensas en esta persona todo el tiempo. Wow, no habías conocido a nadie como esta persona. Pero tenemos un problema. Esta persona no te conoce. Triste historia, ¿verdad? Lo mismo nos puede pasar con Dios. Podemos escuchar, leer, hablar, cantar, hacer infinidad de cosas inspirados por Él. Pero de nada sirve si no le conoces. ¿De qué sirve conocer de Él si no le conoces a Él? Su nombre, Jesucristo. Jesucristo. Su nombre, Jesucristo. Su nombre, Jesucristo. Te esperamos este y todos los martes a partir de las 5 de la tarde en tu programa Con Amor para la Mujer, donde encontrarás un espacio pensado en ti. ¿Dónde? Aquí, por el 101.5 FM, Radio Bliss, la radio de todos. La charla continúa. Sigamos escuchando y aprendiendo, porque ser hombres es un reto constante. Continuamos. ¡Ey, ey, ey! Ya estamos de regreso. La espera terminó. Bienvenido a nuestro segundo bloque de su programa favorito, Hombres en Desafío. Y a todos los que nos están escuchando por su radio en la 101.5 de FM en vivo y también por Facebook y por YouTube. Dios les bendiga, la verdad. Qué bueno que ya le pusiste focos a la bici, mi Paco. Ya te mira aquí que pusiste jeje. Y a todos para los que se acaban de conectar, un saludo para la familia Luna, para nuestro buen hermano Juan Amador. Juanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y para todos los que apenas se van conectando o los que por ahí algo se perdieron, vamos a ir a nuestro ya acostumbrado resumen oficial por la voz oficial de Hombres en Desafío, nuestro buen hermano Carlos Félix. Así es, Félix, feliz. Anda con todo, Sí. Johnny, ¿eh? Sí, no, ando No, y no sé si desatado, ganó la América, ¿eh? Híjole, ¿qué Hijo. tal si hubiera ganado la América? Hijo, qué bárbaro. Anduvieras incontenible, mi Johnny. Sí, no, Te faltó mandar saludos a aquellos que nos están escuchando cuando los que andan en un submarino, ¿no? no es submarino. Hasta allá llega nuestra señal, pues. Sí, oye, a todos los que nos están escuchando a cualquier parte del globo Eso. terráqueo, Dios le bendiga de parte de su Eso. equipo. Hombres en Desafío. Mi Carlos. Así es. Bueno, vamos a hacer un resumen para usted que se acaba de conectar, que nos acaba de sintonizar. Estamos hablando sobre el tema fe para procesos cortos y también para procesos Vámonos, largos, desde Cabo. que no es otra cosa más que saber que la fe va a funcionar a veces rápido, es decir, vamos a recibir una bendición, vamos a recibir alguna contestación a nuestras oraciones de manera rápida, pero también, y casi siempre es la regla general, hay ocasiones en que las oraciones tardan en contestarse. Entonces, de eso estamos hablando, de fe, saber administrar la fe en los momentos en que recibimos la respuesta rápido, pero también saber administrar la fe para los procesos largos, cuando no llega, cuando parece que Dios no nos escucha, cuando parece que estamos solos, pero olvidémonos de eso, ni estamos solos y Dios sí nos escucha, Él está con nosotros. Entonces, de eso es lo que hemos estado hablando, de cómo movernos en esos momentos en que necesitamos la fe. Aunque no hay un manual, ¿no, mi Charlie? Pero sí hay pautas y ejemplos bíblicos que nos Sí, por ayudan. supuesto. Veíamos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la mujer con flujo de sangre, que ella dijo, si tan solo toco el borde del maestro, y así fue. Amén, mi Ahí Carlos. rápido le Amén, llegó mi la Carlos. bendición, ¿sí? O también el siervo del centurión, que va al centurión y encuentra al Señor en el camino, le dijo, ¿sabes qué? Mi siervo está enfermo, bueno, vamos a tu casa. No, le dijo el centurión, con que tú lo digas, porque yo sé lo que es ejercer la autoridad, yo soy un hombre que tiene también autoridad, entonces con que tú lo digas, e inmediatamente en ese momento el siervo del centurión fue sanado. En aquella misma hora. Sí, en aquella misma hora, y el Señor dijo, wow, no había visto fe como la de este hombre en todo Israel. Y no había wifi, ni médicos a domicilio, mi Carlos. Nada. El Señor no está limitado por nada de eso. Él es soberano y Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Así que no decaigamos en la fe, no dejemos de saber que Dios está en control en los procesos largos.
¿sí? Eso es más o menos, o más o bien, nuestro resumen de lo que hemos visto hasta ahora en el programa. Muy bien, mi Charlie. Y bueno, vamos a nuestra cortinilla de reflexión de Hombres en Desafío. Prepárate para escuchar, para recibir, para pensar. Hombres en Desafío presenta la reflexión de la semana. La fe de Abraham fue probada una y otra vez, pero en cada desafío Abraham crecía en conocimiento de Dios y en autoridad. En la soledad de la prueba se desarrolla nuestro carácter. Allí aprendemos a confiar en el amor eterno de Dios por nosotros y conocemos su fidelidad. Cuando Dios promete algo, lo cumple. No importa el tiempo natural que tome el cumplimiento de su promesa, si Dios prometió algo, esa promesa se cumplirá. Adelante, Johnny. Así es, mi tremendísimo Miguel. Y otro de los pasos que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe es que debemos de saber que, como segundo punto, antes de recibir la recompensa, nuestra fe, Miguel, ¿qué crees, Miguel? Será probada, mi carnal. Aleluya, sí, así es. O sea, es de que a todos nos gusta hablar de los beneficios de seguir a Dios, claro, ¿no? Pero pocos hablamos sobre las pruebas que a menudo transitamos. En la Biblia tenemos el ejemplo de cientos de personas que atraviesan distintas luchas, así como ustedes y como yo. Pruebas difíciles, dificultades. En todos los casos hay un factor común que se repite en cada una de las historias, sin importar cuán difícil o imposible haya sido la situación que tenían que enfrentar. Aquellos que pusieron su fe en Dios y se tomaron de su mano, pudieron salir adelante y recibieron la recompensa que el cielo había dispuesto para ellos. Así es que tú tienes una recompensa en el cielo. Tú no dudes. Ahora sí, como dice la canción, tú alaba. En el momento que estés pasando, tú solamente alaba. No lo dudes. Si tienes fe, ella será puesta a prueba. Pero en estos desafíos que vendrán a tu vida no son para que retrocedas, sino al contrario. Son para que tu fe sea purificada, fortalecida y para que puedas pasar a un nivel más alto de autoridad y de excelencia. Fíjense, la fe de Daniel fue probada hasta el extremo por obedecer a Dios. Fue echado al foso de los leones, muchachos. No, sí. Pero imagínense, pero Jehová envió a su ángel a que cerrara sus bocas y no le hiciera daño alguno. Imagínate que nosotros nos cayéramos ya no de leones, de unos gatitos picudos ahí, imagínense. Pero en ese momento, ¿cómo se llama? El Señor mandó un ángel y cerró las bocas y no le hizo ningún daño. Y luego de eso, dice, el rey Darío promulgó un decreto a todas las naciones diciendo que no hay Dios como el Dios de Daniel. Carlos, no hay un Dios como tu Dios, mi Carlos, como tu Dios, Miguel, como tu Dios, Germán, como mi Dios, familia Luna, como mi Dios, para todos los que nos están escuchando. Y durante el reinado del rey Darío y durante el reinado del Ciro de Persa, como lo dice Daniel 6, 19, 28. ¿Ibas a decir Sí, algo, mira, Carlos? pues nada más decirte que la fe nuestra va al final exaltar a Dios, al grado que los demás se van a dar cuenta, aún los incrédulos, como eran el rey Darío y Ciro, ¿sí? Que dijeron, wow, el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Entonces, por eso es importante que nuestra fe nunca decaiga, que nuestra fe no titubee, que nuestra fe siempre esté firme en nosotros, porque así es como le vamos a dar gloria, honra y honor a nuestro Señor y los demás lo van a ver. Eso es lo importante, exaltar la figura de Dios a través del ejercicio de nuestra fe. Así es, mi Carlos. Fíjate, aceptar que las dificultades son un proceso con un propósito requiere que nuestros objetivos en la vida sean como los del Señor. Si nuestro propósito en la vida es estar cómodos, que no se acepten, que seamos felices y que acumulen suficiente dinero como para comprar lo que queremos, entonces jamás encontraremos una esperanza en la tribulación. Estos no son los objetivos de Dios para nuestra existencia, muchachos. Para el carácter de Dios, no es como se llama que nosotros veamos la conveniencia que vamos a tener una fe para nosotros, para conveniencia de nosotros. No. Sino es que nuestra fe va a ser probada, pero para los procesos divinos de Dios. Si te encuentras hoy mismo atravesando una prueba, queremos que sepas que no estás solo y que lo que estás viviendo no es para siempre. Y antes de pasarle el balón a Miguel, mira, vamos a mandar un saludo a Blanca Ruiz que nos está escuchando desde Los Cabos. Saludos, Un saludo. saludos, sí, cómo no.
Así es, mi Johnny, como bien decías, una prueba no dura para Así siempre. es. Ayer el Salmo 30 lo leía Carlos ahí en la iglesia, Sí, el Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es todo, Miguel. Efectivamente, y es que miren, debemos entender una cosa, toda prueba tiene un principio y un final, ¿sí? Las pruebas principian, pero también tienen final, pero para llegar al final debemos de permanecer en la fe, porque las pruebas vienen a nuestras vidas para que podamos desarrollar precisamente nuestro carácter como cristianos y nuestra fe. Fíjense qué importante es esto, ¿eh? Las pruebas no son gratuitas, las pruebas son difíciles, pero traen una recompensa de desarrollar nuestro carácter. Entonces, en medio de las dificultades podemos crecer en autoridad y tener victoria. Si aprendemos a confiar en el amor de Dios para con nosotros, fíjense, confiar en el amor de Dios, eso nos va a fortalecer. La prueba que estás pasando es para que puedas experimentar a Dios glorificándose en medio de tus necesidades, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Quizás creas que lo que estás viviendo es injusto o que no te lo mereces. Si ese es el caso, no temas, Dios te hará justicia. Tú persevera en la fe. Uno de los ejemplos más claros que nos brinda la Biblia sobre la fe y las pruebas está en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Tremendo ejemplo de fe de este hombre. Fíjense, en el capítulo 1 nos cuenta que Job era un varón perfecto, de absoluta integridad y temeroso de Dios. Este hombre también era rico en gran manera. Tenía una familia numerosa y miles de propiedades, y en un solo día lo perdió todo. ¿Sí? Sin embargo, dice la Biblia que Job no pecó ni echó la culpa a Dios por nada de lo sucedido. Este hombre intachable alabó y glorificó el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, tu fe se fortalece. Si lo que ha venido en tu contra, en tu vida, es un ataque espiritual, pues toma autoridad y en el nombre de Jesús reprende al enemigo. Caray, debemos de tener esa fe y esa convicción de que Dios está con nosotros. Si estás atravesando una prueba difícil, tómate fuerte de la mano de Dios y aprende a confiar en su gran amor que nunca te desamparará. Tómate fuerte de la mano de Dios. Eso es tener una visión de fe a largo plazo, pues estar seguro de que estamos tomados de la mano de Dios. El libro de Job termina contando cómo salió fortalecido y bendecido luego de perderlo todo. Cuando estaba atravesando la prueba y a pesar de todas sus dudas y preguntas, Job glorificó el nombre de Dios. En un momento de intimidad con Dios dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Aleluya, o sea, la prueba lo fortaleció al grado de tener esa fe fuerte que podía decir, antes nomás oía de ti, pero ahora puedo decir que mis ojos te ven. Fíjense nada más. Wow. Entonces, las pruebas nos van a llevar a pasar tiempo a solas con Dios. Cuando las soluciones no están al alcance de tu mano y las respuestas a tus preguntas no aparecen, es momento de tomarse más fuerte que nunca de Dios. Separar tiempo para estar a solas con Él y buscar su guía y dirección. La fe de Job fue recompensada. Dios no solo le devolvió todo lo que le había perdido, sino que le duplicó sus bienes. La fe de Job era una fe inquebrantable. Así es, Era Joshua. una fe para los procesos largos. Entonces, Job dice en capítulo 42, versos del 12 al 17, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, viendo una vida larga y plena. ¿Cómo la ven? Fíjense, Job tenía esa fe para las situaciones que requieren largo plazo y mucha perseverancia. Entonces, queremos terminar este tema compartiendo con ustedes 3 razones muy cortas de cómo Dios prueba nuestra fe. Así es, mi buen Charlie, que es fácil, no es fácil. para No nada, es fácil, para nada. nuestra fe siempre va a ser probada y si tenemos fe,
constantemente va a ser probada, ¿no? Una de las razones por las que Dios nos prueba, como bien decías, hay 3 razones muy cortas que queremos compartirles. Una es para purificarla. Hay una razón que Dios tiene, un propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Dice, así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe se refina con los retos que surgen de cumplir la misión que el Señor encomienda a cada uno de nosotros. O sea, siempre hay un tema, surge para cumplir el propósito de Dios, ¿no? La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en el cual vosotros os alegráis, aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, también lo refiere Pablo, ¿no? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. No es una de las razones para pasar un proceso largo, es para purificar nuestra fe, ¿no? Para que se haga más fuerte, ¿no? El fuego quema toda impureza, destilando solo el oro más puro y valioso. Así el Señor nos refina en sus pruebas para obtener una fe más sólida. Ahí está la primera, ¿no, mi buen Charlie? Sí, así es. La primera razón para saber por qué Dios prueba nuestra fe. Así es, otra de las razones es para establecerla. Así es, mi tremendísimo amigo. Fíjate que 7 minutos, Germán. Para mí, ¿qué es la fe? La fe es nuestra dependencia inamovible de Dios, así como lo fue para Job. Fíjense, Job se agarró de las revelaciones que Dios le dio por medio de sus promesas, sus caminos y su carácter. Todas estas cosas son confiables, sólidas y claramente verdaderas. No cambian. Son las asas donde nosotros nos aferramos cuando estamos en problemas. Nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, como bien lo estamos comentando. O sea, tenemos que agarrarnos de Él. O sea, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que tener nuestra fe bien puesta en Dios, mi buen Miguel. ¿Verdad, mi Carlos? O sea, tenemos que estar agarrados. Ahora sí que como cuando caminó Pedro y que de repente, en ese momento de duda, como a todos nos ha pasado. Sí. A todos, a mí me ha pasado, yo creo que a ti, Miguel, yo creo que a ti, mi buen Carlos, yo creo que ustedes, radio, Facebook, YouTube, escucha, no sé dónde nos estén escuchando, un saludo también para mi madre que nos está escuchando, hemos dudado, o sea, llegó un momento en que, en un momento de esos como Pedro también dudamos. Sí, entonces nuestra fe tiene que estar bien establecida, Sí, pues, definitivamente. Definitivo, otra de las razones, como ya lo decía, de las que Dios usa para probar nuestra fe es para establecerla, ¿no? Santiago 1:3 dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, solo puede establecerse aquella fe que fue probada, es la única que puede establecerse. Aquella fe que constantemente está siendo probada es aquella que se puede establecer, ¿no? Mateo 25:23 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Entonces, como resultado de superar las pruebas constantes, ganamos confianza y perseverancia en el Señor, aún en las pequeñas batallas y en los procesos largos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que una de las razones por las que Dios prueba nuestra fe es para establecerla. La prueba de nuestra fe produce paciencia y la última de las razones es para compartirla. Dios siempre va a probar nuestra fe para que estemos compartiendo nuestra misma para fe, que ¿no? estemos preparados, pues, y podamos compartir. De lo que recibimos de gracia, demos de gracia, ¿no? Entonces, a veces podemos sentir que no es fácil compartir nuestra fe con el perdido cuando estamos en un proceso largo, ¿no? No es fácil hablarle de Cristo a alguien cuando uno está pasando por una prueba. Sin embargo, es ahí donde Dios, es una de las razones por las cuales Dios nos prueba, y es una de las razones por las cuales Él fortalece nuestra fe en ese proceso, ¿no? Somos comandados a compartir esa esperanza que llevamos en nosotros, ¿no? Pablo escribió a Filemón que él oraba, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, ¿no? Entonces,
Conociendo que en Cristo residía todo su bien, Pablo estaba continuamente predicando del testimonio para cultivar en otros la semilla de la fe en el Señor. Entonces, otra de las razones y la última de las razones por las que Dios prueba nuestra fe es para estarla compartiendo. Entonces, aquellos que están viviendo o que estemos viviendo un proceso largo, es momento de tomarnos de la mano del Señor, de tomar los ejemplos de la Biblia ya nos mencionaba Carlos, Johnny, y tomarlos definitivamente de la mano del Señor. No todo es fácil, pero el Señor nos ha dejado su palabra para que en esos procesos largos nos tomemos de la mano del Señor, nuestra fe sea inquebrantable y podamos en ese proceso fortalecernos, establecernos y purificarnos. Sí, fíjense que es muy interesante este tema porque todos vamos a tener, ya para concluir, sería mi conclusión de este programa, es muy importante saber tener esa fe a largo plazo, porque así es como Dios quiere que nos movamos. Dios no quiere que nuestra fe tenga un signo de interrogación que diga, ¿fe? ¿Fe? Como preguntando, no. Dios quiere que digamos fe y punto, ¿sí? Entonces, eso es importante para ti que nos escuchas, para ti que nos ves, que no decaiga tu fe, que sepas que las cosas, aunque parezcan difíciles de alcanzar, Dios está contigo y Dios tiene un plan y un propósito para ti. Solo permanece en la fe. Así es, mi buen Carlos. La verdad que este tema estuvo muy bueno. Gracias a todos. Gracias, Mauricio. Que un saludo para ti, para tu familia que te acabas de conectar. O no sé si te habías quedado dormido, Mauricio, o no preparaste el té, pero bien, como bien lo dices, mi Carlos. El sufrimiento es una plataforma para desplegar el poder de Dios. Usa esta plataforma de fe. Algunas veces ese poder se muestra por medio de una liberación milagrosa y otras mediante la gracia que Él nos da para soportar con una actitud positiva, y eso refleja el perdón y la paz durante un problema que va a persistir y en ocasiones que va a durar. Así es que esa debe ser tu fe. Usa tu fe como una plataforma. ¿Para qué? Porque para que todos los que te vean, para esa gente que está cerca de ti, vean a ese Dios que es un Dios que todo lo mueve y que todo lo cambia, Miguel. Así es, el Señor conoce muy bien nuestro propósito y además nuestra capacidad de fe. Entonces, tomémonos de la mano del Señor. Mi Charlie, despídenos, que ya se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. A la misma hora y en el mismo canal. Mes de mayo. Así es. Cuando estamos entre amigos, el tiempo se va volando. El programa de hoy, Hombres en Desafío, ha terminado. Pero de todo lo que escuchamos, tenemos mucho que aprender y poner en práctica toda la semana. Te esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en Bless FM. Hombres en Desafío, porque ser verdaderamente hombres es un reto constante. Hombres en Desafío.